bien. Vamos a comenzar con esta clase del día de hoy, pero antes, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran respecto a las clases anteriores, a lo que vimos la semana pasada. Y si no, pues iniciamos. ¿Les parece bien? Ok, pues si no tienen dudas, entonces va. Vamos a ver de manera muy breve, resumida, lo más rápido que se pueda, lo que es la Revolución Mexicana, ¿sale? Vamos allá. Vamos a ver la Revolución Mexicana. Para poder hablar de la Revolución Mexicana hay que entender primero los antecedentes, qué es lo que provoca que se haga el movimiento. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada cómo fue el porfiriato, cómo le hizo Porfirio Díaz para agarrar ese pequeño país que tenía con la pobreza para más o menos meterlo un poquito a la vida, tratar de recuperarlo económicamente, socialmente, cómo estaban las clases distribuidas. Ahora que había una clase completamente nueva, que era la clase obrera. Tenemos además también ahora el contexto de cómo vivía la gente de las que trabajaba en las haciendas, rancherías, cómo era la vida de los jornaleros. Y hay que entender que esto se repitió durante muchísimos años. Es decir, la situación que va a detonar la Revolución Mexicana, el conjunto de factores que van a en realidad a provocar la Revolución Mexicana, no nacen de un momento a otro. Es decir, se va gestando a lo largo de un tiempo, porque obviamente estas situaciones, sobre todo aquellas que son de carácter propiamente laboral, particularmente, pues son producto de una política que maneja Porfirio Díaz de consentir a las empresas extranjeras justamente para que puedan invertir en México a costa de las condiciones laborales de los mexicanos, ¿no? Y obviamente de que los mexicanos no puedan ocupar tampoco ningún puesto de importancia dentro de las empresas. Esta situación va a causar una molestia muy fuerte entre la clase trabajadora mexicana, porque obviamente no tienen derecho alguno, no tienen ellos oportunidad alguna de poder mejorar su posición en sus trabajos y las condiciones con las que trabajan además no son las mejores. Es por eso que, como ustedes recuerdan, los primeros conflictos que vamos a tener justamente en este periodo van a ser los de las huelgas. ¿Por qué? Porque son justamente la clase trabajadora la que va a empezar justamente a exigir y a reclamar que haya un cambio respecto a la forma en la que se trabaja en este país. Es interesante porque, a diferencia de todo lo que hemos visto a lo largo de esta clase, acá el movimiento por primera vez no viene de un grupo político, no viene de los liberales, no viene de los conservadores. Estamos hablando de que proviene de una necesidad básica de las personas, es decir, poder estar mejor, poder tener mejores oportunidades, poder tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Sí, que eso es diferente, porque a final de cuentas, los restos de los movimientos que hemos estado hablando nosotros a lo largo del curso, siempre ha habido una intención política. Esto no significa que esto después no se va a convertir en algo político. Por supuesto que se va a convertir en algo político porque los liberales van a ver en estos movimientos una oportunidad para poder tirar el régimen de Porfirio Díaz. Pero es interesante ver que justamente al origen, la necesidad básica de este movimiento comienza justamente con estas personas, con la clase trabajadora, que les repito, trabajaban en unas condiciones, como ya lo vimos la clase pasada, bastante difíciles, en las que básicamente no tenían derecho alguno, simplemente trabajaban y punto. Tenían jornadas completamente excesivas, en condiciones laborales bastante exigentes y en las cuales ellos eran responsables por completo de absolutamente todo lo que les pasara, ¿no? Esto finalmente va a provocar estos disturbios. Esto es dentro de lo social. Nosotros establecer que dentro de lo social, la causa que va a provocar justamente la revolución va a ser las condiciones laborales de la gente de la época. Hacer un reclamo real por parte de la gente del porfiriato, las condiciones en las que se trabaja. Y no nada más vamos a quedarnos en los obreros y en la clase trabajadora, vamos a ir más allá, vamos a hablar incluso de los jornaleros, esos jornaleros que se levantaban a las 7 de la mañana y acababan a las 6 de la tarde trabajando en el campo y que vivían en condiciones también bastante sufridas, que los explotaban y que no tenían más opción, como lo platicamos también la clase pasada, más que de vivir en las haciendas y en las rancherías. Es decir, que veían ellos sometidos a esta forma de vida, porque si no lo hacían de esa manera, pues entonces no tenían dónde dormir, no tenían comida, no tenían nada. Pero eso no dejaba que no viviesen unas condiciones laborales bastante malas.
y que también se va a convertir en un reclamo de esta gente que obviamente no tiene mejores oportunidades, más que aguantar a un capataz, a un hacendado, a sus caprichos y a las condiciones en las que los quisieran tratar. Recordando que si bien es cierto que no todas las haciendas maltrataban a sus peones, son la excepción. La regla es que esta gente trabajaba y vivía en las condiciones que su patrón básicamente les ponía y listo, aguántate, es eso o vete a la calle, ¿no? Entonces, todo esto se va a sumar, porque deben entender lo que no es de 2 años, 3 años. Estamos hablando de que son muchísimos años que esto se va acumulando en la gente, que este resentimiento se va guardando y que obviamente va a encontrar un eco en todas las huelgas que van a hacer los obreros y que van a ser la primera voz y la primera llamada para Porfirio Díaz para que haga algo. Y sin embargo, la decisión que toma en aquel entonces Porfirio Díaz, cuando surgen las huelgas, por ejemplo, es completamente, pues, vamos a decir que no fue exitosa, porque él trató de negociar con ambas partes, es decir, con trabajadores como con los empresarios, ¿no? Tratar de conseguir una conciliación donde pudiera ceder en cierta forma las empresas un poco para que los obreros pudiesen tener mejores oportunidades. Y las empresas obviamente se portaron en la actitud de, no, pues no voy a cambiar, tú me trajiste a este país por esas condiciones, ¿por qué las voy a cambiar? Si las voy a cambiar, mejor me voy a otro lado. Son empresarios, así se manejan, así funcionan. Ellos solamente cuidan sus propios intereses como empresarios. Entonces, obviamente no se dieron en absolutamente nada. Y la decisión que toma Porfirio Díaz para calmar las huelgas es completamente terrible. Decide soltar al ejército contra la gente, pero no estamos hablando de contra militares, no estamos hablando nosotros ni de contra gente guerrillera, delincuentes, no, estamos hablando contra gente común, contra trabajadores, gente que va a fábricas, contra esa gente es la contra la que soltaste el ejército. Obviamente, eso es un golpe muy fuerte para su popularidad a nivel nacional y es un golpe muy fuerte también a nivel político, porque los sectores, sobre todo los sectores liberales que aún estaban del lado de Porfirio Díaz, los pocos sectores liberales que aún estaban del lado de él, van a empezar a cuestionar muchísimo si Porfirio Díaz no se le está yendo ya la onda. ¿Por qué? Porque obviamente tomar ese tipo de decisiones políticas son totalmente erróneas, no le puedes soltar, y eso es algo que hasta la fecha todo político sabe, que si tú te metes directamente y militarmente contra el pueblo, estás acabando casi casi tu carrera política, le volvería a pasar al PRI muchos años después, ustedes lo saben, ya hablaremos también de eso en su momento, pero cuando tú atacas de esa forma al pueblo, estás casi casi sentenciando tu vida política. Y a don Porfirio Díaz no le pasaron por alto esto y mucha gente empezó a cuestionar demasiado si no estaba justamente empezando a cometer actitudes que ya no iban, que empezaba a perder el control incluso del país. Estas condiciones laborales van a ser una de las causas por las cuales se va a desatar justamente la Revolución Mexicana. Pero eso es en el ámbito de lo social. Hay que hablar también en ese rubro, antes de que continúe, de la situación de la disparidad económica. Estamos hablando nosotros que existían clases muy bien marcadas ya durante la época del porfiriato, ya lo habíamos visto en la clase pasada, ya sabíamos que había una clase alta, que había una clase media, que había una clase baja, y que estaban ya muy bien distinguidas, porque obviamente en la clase alta teníamos a todos esos hacendados, a todos esos rancheros, teníamos a todos los políticos, a todos esos empresarios industriales que tenían muchísimas cantidades de dinero, muchísimo poder. Y en la clase media ya empezamos a encontrar a los pequeños profesionistas mexicanos, empezamos a encontrar a algunos obreros, gente que se dedicaba a cuestiones de educación, como los maestros, y obviamente ya empezamos a tener una clase baja ya también bastante notoria, que era la gente que se dedicaba al trabajo del campo, etcétera, etcétera. Pero la cantidad de dinero que ganaban unos respecto a otros también va a marcar una gran diferencia, porque entonces estamos hablando de que en vez de que las clases se junten, se empiezan a separar. Y al hacerse eso, se empieza a crear una tensión social, obviamente producida por la misma situación de que el que es pobre se siente cada vez más pobre y el que es rico cada vez está siendo más rico. Ante esa situación, obviamente, la calidad de vida de los ciudadanos en general va a tender a la baja, generando obviamente un malestar entre las clases, sobre todo medias y bajas, porque obviamente de la clase media
lo que aspira es a ser clase alta, no aspirar a convertirse en clase baja, porque entonces algo está pasando. O sea, tú no quieres ir para abajo, tú quieres ir para arriba en el sistema de clases. Entonces, cuando pasan estos años del porfiriato, donde la clase media poco a poco empieza a tener más problemas, empieza a percibir menos y empieza a encontrar menos oportunidades de trabajo, también debido a la misma política que Porfirio Díaz utiliza de beneficiar al extranjero por encima del nacional, por miedo justamente a que las empresas se vayan, porque todo esto justamente parte de ahí. ¿Qué tienes? Tienes justamente un descontento social. La disparidad de clases que ya existía hacia el momento en que va a eclipsar todo lo que va a ser el conflicto de la revolución ya es bastante claro. Es decir, ya tenemos gente realmente muy pobre con gente realmente muy rica. Si todo esto le suena, si todos estos discursos le suenan, es porque las cosas no han cambiado mucho. Hoy en día tenemos a gente hablando de que en México vive gente muy, muy pobre y gente muy, muy rica. Y en medio, los que tratan de subir y los que parece que van hacia abajo. La clase media mexicana ha disminuido los últimos 20 años, lo cual te habla de que justamente estamos empezando a entrar otra vez en ese oscuro camino por el que ya alguna vez atravesó el pueblo de México, donde la disparidad de clases empieza a ser cada vez más alta. Y eso es un aviso, es una señal de que algo no está bien y de que hay que corregir cosas, porque si no, te van a llevar justamente a este tipo de cosas. ¿Ok? Esa sería la otra. Obviamente, el otro gran causante de que todo se disparara va a ser la repartición de la tierra, o también llamado la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque como habíamos visto también durante la clase pasada, Porfirio Díaz utilizó la política de quitarle terrenos a la gente para poder dárselos a los extranjeros, para que pudieran poner sus fábricas, para que pudieran poner sus comercios. Obviamente esto va a molestar a muchísima gente y que cuando se suscite el evento, la revolución, mucha de esta gente vea una oportunidad de poder reclamar las tierras que perdieron y hasta muchísimo más. Por eso es que la tenencia de la tierra, el reparto de la tierra, es una de las causas también importantes, considerando que gran parte del territorio nacional estaba en manos de unos cuantos hacendados y rancheros, ya lo vimos, y ya incluso hablamos de cuántas hectáreas tenían estas personas bajo su poder, hectáreas que obviamente no producían gran cosa, que estaban ahí básicamente en manos de ellos y que no explotaban de la manera correcta, pero que tampoco dejaban que otro lo hiciera. Entonces, esto va a generar que obviamente grandes pedazos de tierra estén en manos de pocas personas y que aquellas personas con poca tierra, aparte de todo, están perdiendo la suya. Entonces, la repartición de la tierra va a ser una de las cosas que va a buscar la revolución y sobre todo una de las famosas promesas de la revolución. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los tantos ideales que todos los líderes revolucionarios van a tratar de inculcar en su grupo de seguidores o de promesas para su grupo de seguidores y que, como vamos a ver cuando hablemos al final, veremos si realmente se dio esa repartición de la tierra o no. ¿Sale? Ok, eso es en cuanto nosotros podemos decir social, cuestión económica, cuestión de la tenencia de la tierra, pero también hubo unas cuestiones políticas que detonaron la revolución. Y obviamente estaba la falta de transición en el poder. Cuando tienes a un tipo como Porfirio Díaz que ha estado en el poder durante muchísimo tiempo, es obvio que los demás, aquellos que también aspiran de manera natural a querer ser presidentes algún día, a querer tener su pedacito de poder, pues van a empezar a reclamarlo y a exigirlo. Obviamente, la clase conservadora estaba muy cómoda con don Porfirio porque don Porfirio había sido lo suficientemente inteligente para conciliar a los conservadores con los liberales. Es decir, aquello que, por ejemplo, Iturbide no pudo hacer de ganarse a unos y a otros, él sí lo pudo hacer. Y lo hacía, obviamente, a través de dar ciertas dádivas a unos y a otros. El problema fue que durante todo el tiempo que él estuvo gobernando, poco a poco se fue inclinando más hacia el lado conservador. ¿Por qué? Porque obviamente ese era el grupo más poderoso, por todo lo que ustedes ya saben, por el dinero, por la cantidad de tierra que tenían,
por obviamente las empresas, la industria. Entonces fue inclinándose más hacia un lado que hacia el otro. Incluso se le atacó de cada vez ser más francés que mexicano. Es decir, él solito se fue inclinando más hacia un lado que el otro. Esto no significa que los liberales fuesen el lado correcto. Tampoco no vamos a entrar en eso. Simplemente es que se den cuenta cómo se desequilibró la forma en la que él mantenía a ambos lados contentos. Obviamente los liberales van a empezar a criticar muchísimo al gobierno de Porfirio Díaz, van a criticar muchísimo la forma en la que toma sus decisiones, lo cual se va a coronar obviamente con lo que hace con las huelgas y que va a empezar a generar que Porfirio Díaz tome medidas contra ellos. Muchas de estas medidas obviamente van a llevar el que encarcele a un montonal de gente que habla en contra de él, que los expulse del país, en fin, a tomar decisiones rudas y drásticas contra todos aquellos que hablaban mal de su gobierno y de sus decisiones. Y esto va a gestar poco a poco la idea de que es necesario un cambio, al menos entre los liberales. Porque les repito, los conservadores incluso querían que Porfirio Díaz siguiese gobernando, porque lo veían bien, lo veían como alguien que había dirigido al país durante tantos años y lo había colocado en una posición importante. Claro, cuando estás del lado de los que son así beneficiados por toda esta situación económica, pues es maravilloso, pero obviamente no es el mismo caso para los que están aspirando al poder y que se dan cuenta que don Porfirio Díaz no da oportunidad. Y no da oportunidad porque siempre ganaba las elecciones. O sea, no es que Porfirio Díaz no mandara elecciones, mandaba elecciones, pero siempre las ganaba él, porque siempre competía contra sus compadres o contra amigos o contra gente que curiosamente siempre perdían porque desaparecían o porque no le habían alcanzado los votos. Estamos hablando de esas prácticas donde llevaban acarreados a las urnas para votar, donde regalaban tamalitos para que la gente votara. Todas esas prácticas que seguramente ustedes han escuchado hablar en los tiempos modernos, ya don Porfirio Díaz las estaba haciendo desde antes, ¿no? Todos esos amaños, incluso aquella frase maravillosa de el que cuenta los votos gana la elección, todas esas son obras justamente de don Porfirio Díaz. Cuando haces esto, es obvio que tarde o temprano te va a reventar. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana y política de todos los que están justamente en esto, de querer aspirar al poder y más poder y ir hacia arriba. Entonces, tarde o temprano le iba a estallar esta situación. La falta de transición en el poder va a ser la causa política más importante por la cual estalla la revolución. Tengan todos estos antecedentes presentes para que ustedes puedan entender cómo se va a ir desenvolviendo absolutamente todo. Miren ustedes, ahora sí, ya que una vez que les conté el por qué, vamos al y cómo fue. Resulta que Porfirio Díaz está entrando hacia la última etapa de lo que sería su administración y en aquel entonces él decide que va siendo momento de cambiar pues los rumbos del país. Es decir, que él cree que México ya está listo para llegar a una transición democrática completamente pura, donde gobierne otra persona. Esto va a suscitar un evento porque una revista americana lo entrevista para preguntarle que ahora que finalmente está cumpliendo su último periodo como presidente de México, si piensa reelegirse o si está dispuesto a que haya una transición en el poder. Esta entrevista que se llama la entrevista a Díaz-Krillman, así es como se le conoce en el hecho histórico, va a generar y desatar un caos en México, porque esta entrevista, o en esta entrevista más bien, Porfirio Díaz dice que México está completamente listo para poder avanzar hacia adelante como una nación democrática y que es su deseo, su voluntad, ya no volver a ser presidente de México. Fíjense nada más. Finalmente Porfirio Díaz estaba diciendo, es suficiente, es momento de que alguien más tome el mando, me haré a un lado. Y entonces empiezan a salir así que partidos políticos y contendientes hasta por debajo de las piedras, porque obviamente era la oportunidad que todos estaban esperando. Finalmente Porfirio Díaz, después de tantos años en el poder, ya se sentía grande y decía, es suficiente, yo ya me voy, que alguien más venga a gobernar. Y es acá cuando salen un montonal de gente, de partidos políticos con aspiraciones hacia la presidencia, y se empieza a escribir un montonal de información y de artículos
que hablan sobre justamente esto, sobre que México finalmente va a dar un paso democrático de verdad, que ya finalmente vamos a tener otro rostro en el poder después de tantos y tantos y tantos años. Incluso se escribe un libro que se llama La sucesión presidencial, que está escrito por un tal Madero, donde justamente él habla de lo bueno y lo positivo que es que se dé justamente esta transición política. Y obviamente exalta por muchísimo a Porfirio Díaz, que esa es una de las cosas que a lo mejor ustedes no lo saben, pero Madero admiraba a Porfirio Díaz. Siempre se nos ha vendido como el gran enemigo de Porfirio Díaz, como aquel que siempre estuvo en contra de él y de sus ideas, pero la verdad es que Madero tenía una gran admiración por Porfirio Díaz. Incluso en la misma sucesión presidencial, que es su libro más célebre, porque no es el único, pero que donde pone todas sus ideas y manifiesta todo su pensamiento democrático Madero. En ese mismo libro él señala que si el país ha podido avanzar tanto ha sido gracias a Porfirio Díaz y que además está mostrando un gran gesto al finalmente haciéndose a un lado. ¿Para qué? Para que puedan venir nuevas generaciones a gobernar. Y pero también señala algo muy interesante en ese libro, y es que señala que Porfirio Díaz no se puede alejar del todo de la vida política mexicana porque irse de la nada así podía ser un caos para el país. De hecho, lo que propone Madero es que se elija un nuevo presidente, pero que el vicepresidente siga siendo Porfirio Díaz. ¿Para qué? Para que le enseñe a este presidente cómo mandar. Fíjense nada más, eso es muy interesante porque choca de entrada con lo que usualmente nosotros tenemos en la idea y en el colectivo de la sociedad que Madero repudiaba por completo a Porfirio Díaz. Bueno, pues ya están dándose cuenta ustedes que no es así, que incluso él propone que el mismo Porfirio Díaz quede como vicepresidente para que ayude al nuevo presidente a gobernar. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor el país que el mismo Porfirio Díaz. Bueno, Madero va a creer firmemente que esa es la solución para el país, que justamente Porfirio Díaz quede cerca del poder y que ayude al presidente o a los presidentes venideros a que sepan gobernar. Obviamente va a haber un montonal de gente que va a aspirar a querer gobernar, entre ellos obviamente el hijo de Benito Juárez, gente liberal del país. Todos ven en este momento una oportunidad real de poder ser presidentes. Pero ¿qué es entonces lo que ocurre? Faltando poco tiempo para que se cierren las candidaturas, aplicando la de Benito Juárez, por eso también se les suena conocidos, porque esto ya lo vimos con Benito Juárez. Porfirio Díaz se arrepiente y le dice, fíjense que siempre no, que siempre sí voy a contender por la presidencia otra vez. Así como lo hizo Benito Juárez cuando él era chavo, que también cometió la misma cosa, ¿sí? Aquí Porfirio Díaz hace lo mismo. Dice, fíjense que me arrepiento y siempre no estamos listos para una transición democrática, así es que yo voy a contender por la presidencia de México. Y es entonces cuando Madero, junto con todos los liberales de la época, todos aquellos que estaban esperando su momento, pues se indigna porque se echó para atrás, ¿no? Y es cuando comienza justamente esta situación y este reclamo de que Porfirio Díaz estaba buscando reelegir, que no es posible, que traicionó justamente sus palabras, sus ideales democráticos, y empieza una contienda contra Porfirio Díaz para que no se reelija. Los políticos conservadores están contentísimos. ¿Por qué? Porque para ellos significa que todo va a seguir exactamente en la misma línea. Muchos candidatos que le habían salido cuando Porfirio Díaz dijo que sí se retiraba, de pronto al ver que el señor sí regresa, pues se echan para atrás. ¿Por qué? Porque es lógico. Todo el mundo sabe que seguramente Porfirio Díaz va a volver a hacer una de las suyas y volver a ganar la elección. Así lo ha hecho siempre. Pues, ¿para qué le haces al cuento? Y muchos se echaron para atrás. Menos, obviamente, el Partido Antireeleccionista de México, que así se llamaba, o sea, a tal grado llegó que los liberales crearon un partido que se llama Partido Antireeleccionista de México, donde obviamente ellos van a proponer a Madero como su candidato. Madero que además no había sido elegido al principio como el contendiente por ese partido, pero que cuando viene lo de Porfirio Díaz, él dice, no, sí, ¿sabes qué? Yo voy porque ese acto no me gustó, me parece completamente desastroso. Y entonces es cuando él decide lanzarse como candidato a la presidencia. Al final todos se van bajando hasta que nada más quedan justamente Porfirio Díaz contra Madero, en la gran lucha por la presidencia de México.
Madero hace campaña, porque obviamente las leyes mexicanas de aquel entonces le permitían poder hacer campaña, y va recorriendo todo el país llevando un mensaje de que la gente lo que necesita es un cambio en el poder, lo que piden es libertad, porque lo que necesitan es eso, que la gente sea libre y que tenga mayores derechos y tenga mejores oportunidades. Lo malo del discurso de Madero es que Madero no conocía la realidad de la sociedad mexicana. Y no la conocía por una sencilla razón, porque él era hijo de un hacendado. Entonces había hecho sus estudios en el extranjero y había vivido como vivían todos los aristócratas de aquel entonces. De hecho, la familia de Madero le regañó porque estaba compitiendo contra Porfirio Díaz, que a final de cuentas ayudaba a su familia, porque su familia pertenecía a la clase alta. Entonces, le habían criticado muchísimo a Madero que él intentara quitar a Porfirio Díaz del poder, le llamaban casi casi loco, pero él ya estaba metido en esta onda liberal y ya no había marcha atrás. Pero el hecho de que viviese toda su vida como un adinerado, como alguien de la clase alta, no le permitía realmente entender cuáles eran las necesidades de la gente. Aquí tengo un pedacito justamente del fragmento. ¿Ven ustedes qué es el discurso que venía manejando Madero a los lugares a donde iba? ¿Qué es lo que le decía a la gente? Dice, del gobierno no depende aumentarles el salario ni disminuir las horas de trabajo. Nosotros, refiriéndose a su partido, que encarnamos sus aspiraciones, no venimos a ofrecerles tal cosa, fíjense nomás, porque eso no es lo que ustedes desean. Ustedes desean libertad y es momento de que demuestren al mundo que no quieren pan, que quieren libertad, porque la libertad les servirá para conquistar el pan. Esas eran las palabras de Madero de aquel entonces, pero la gente sí quería un salario, sí quería pan y sí quería todas esas cosas. No entendieron su mensaje precisamente, también hay que decirlo, pero el discurso no le ayudaba, no ayudaba a Madero para nada. Y de hecho, su candidatura no fue precisamente la más exitosa, hay que también decirlo. Incluso Porfirio Díaz se dio el lujo de no hacer campaña porque, caray, es Porfirio Díaz, no la necesitaba. Contando los votos, él para él mismo ganaba, entonces no necesitaba hacer campaña. Y Madero fue contra la corriente, tratando de ganar gente que no la ganó. Y finalmente, cuando incluso hicieron su debate, porque tuvieron incluso hasta un debate, él mismo en el debate proponía lo mismo. Fíjense, estás contra Porfirio Díaz y estás en el debate para tu candidatura, y en el mismo debate estás proponiendo que tu rival, Porfirio Díaz, sea tu vicepresidente. O sea, es una cosa totalmente fuera de lo normal. Entonces, al final de su campaña, que la cerró justamente él en el norte del país, Madero sabía, como lo sabían muchos de los liberales, que posiblemente Porfirio Díaz iba a volver a hacer sus tácticas de las elecciones para quedarse con la presidencia, pero Porfirio Díaz, previo a la elección, un día antes, decide jugar una de sus clásicas tácticas y manda a encarcelar a Madero junto con todos los miembros de su partido que lo acompañaban para que al día siguiente no pudiesen votar. Esto causó una molestia entre todos los seguidores de Madero, que tampoco es como que fuesen muchos, y que provocó que al final, cuando Madero es liberado, se entere de que ya acabaron las elecciones y de que habían perdido las elecciones contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz iba a ser presidente de México otra vez. Entonces, Madero se enoja, dice que obviamente le robaron la elección, que hubo fraude, para que vean que esto no ha cambiado en años, que le jugaron sucio, su familia le aconseja que se quede callado porque obviamente ya ganó Porfirio Díaz y que como a muchos de los candidatos contra los que había contendido Porfirio Díaz lo iban a desaparecer, entonces le habían dicho mejor que se calladito, mijo, porque si no se lo van a echar. Su familia, procurando su integridad y que no le vaya a pasar nada malo, lo mandan a Estados Unidos de vacaciones un rato para que se calme, para que se olvide un poquito del asunto y que luego regrese ya cuando las aguas estén tranquilas. Ya estando en Estados Unidos, Madero se pone a escribir sus misivas, sus discursos, molesto,
y todos sus sentimientos, saca todo lo que trae, así que todo el coraje que trae dentro, en un documento que se llama el Plan de San Luis, que seguramente ustedes recuerdan de sus clases de historia, que en ese documento él señala que obviamente que Porfirio Díaz le jugó sucio, no lo reconoce como ganador, no lo reconoce como presidente de México, señala que debe ser eliminado de la vida política de México, invita a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre porque obviamente es una desgracia que ese señor siga así después de haber hecho todas esas cosas tan sucias, en fin, y manda a publicarlo para que llegue justamente a México. Pasan los días, se acerca el famoso 20 de noviembre y le dicen que no pasa absolutamente nada con su plan. O sea, la gente reacciona de manera apática hasta que finalmente, cuando llega la fecha, le dicen que en el norte se han levantado en armas y que están empezando a pelear contra el régimen de Porfirio Díaz. Entonces es cuando él decide regresar a México y es cuando podemos decir que inicia la Revolución Mexicana. ¿Ok? Él cruza la frontera para encontrarse que ya hay gente peleando, Pascual Orozco, Villa, que son los que básicamente van a estar desde el inicio dando guerra, y que están atacando poblaciones y sobre todo están atacando centros comerciales. Una de las cosas que le preocupaba muchísimo a la gente del Porfiriato, a la gente que tenía negocios e industria en el Porfiriato, eran los medios para poder vender sus mercancías. Ustedes deben saber que las rutas de trenes, se los había comentado en la clase anterior, fueron hechas sí para el uso de los ciudadanos mexicanos, para los viajes, pero sobre todo para que la industria tuviese salida de mercancías hacia el extranjero, porque obviamente ellos fabricaban cosas aquí, pero había que mover esas cosas para que se vendieran hacia afuera. Entonces, las fronteras eran una de las cosas muy importantes para los empresarios y para los industriales. ¿Por qué? Porque era donde ellos vendían sus mercancías, era la puerta de salida para vender sus mercancías. Entonces, eran los puntos comerciales muy importantes y los revolucionarios sabían eso y por eso empezaban a atacar esas zonas, con el fin de qué? De presionar a que Porfirio Díaz tuviese que renunciar al poder. Obviamente Porfirio Díaz manda a su gente a pelear para que justamente hagan frente, pero obviamente los agarran tan desprevenidos y tan al norte, porque además todo esto estamos hablando de que es en la frontera, que no se da tan rápido como él quisiera y pierden ciudades tan importantes como Tijuana. De hecho, el que ellos pierdan Tijuana va a ser el punto de inflexión para que justamente la misma clase alta del porfiriato, fíjense nada más, al darse cuenta de que les están bloqueando sus rutas comerciales e industriales, la ciudad fronteriza más importante, ellos mismos digan, ¿sabes qué, Porfirio Díaz? Si lo que esta gente quiere es que te vayas para que entreguen la ciudad, pues tú vete. Porque así funcionan las cosas. Si tú te metes con el dinero de esta gente, así es. Entonces, todo el apoyo que tenía don Porfirio de esta clase conservadora de pronto la perdió. ¿Por qué? Porque estos mismos conservadores dijeron, si ellos con tu renuncia se dan por servidos, vete de aquí. Y es entonces cuando Porfirio Díaz se da cuenta de que ya no tiene apoyos y también se da cuenta de que ha perdido todo el respeto de la comunidad conservadora en México y finalmente decide él, para cortar por lo sano, irse del país y renunciar a la presidencia. Obviamente, da un discurso ante el Congreso de la Unión donde da su renuncia como presidente de México, donde finalmente él, aunque dice que no sabe la razón por la cual la gente no lo quiere ya más en el poder, dice que lo hace únicamente para qué, para que ya no haya más sangre en México, para que finalmente no corra más sangre, obviamente por su culpa, porque de que va a correr sangre, pero al menos ya no por él. Y renuncia a la presidencia de México. Se va en un barco que se llama el de Ipiranga, Veracruz, desterrado a Francia, donde va a morir, pero se va obviamente diciendo lo que él sabe que va a ocurrir, porque ustedes deben recordar, Porfirio Díaz no era un don nadie, él había peleado contra los franceses, ¿se acuerdan? Cuando Benito Juárez con la guerra de Reforma, había peleado contra los franceses cuando lo de Maximiliano, pues obviamente sabía cómo funcionaba la política, sabía lo que ocurría cuando un país se quedaba sin un líder, porque México ya lo había vivido grandes años de historia. Es más, se los platiqué en las clases anteriores. Ya sabemos qué es lo que le ocurrió a México cuando pasaba
alguien por el poder y lo quitaban y venía otro. Golpes de estados, guerras, una lucha encarnizada por el poder. Porfirio Díaz lo sabía. Y es por eso que dijo, han soltado el tigre y ahora a ver quién puede controlarlo, quién puede domarlo. Porque sabía perfectamente qué es lo que iba a ocurrir. Y habría que ver si Madero tenía lo suficiente para poder controlarlo. Porque finalmente, y nos gustaron, ¿no? Porfirio Díaz lo tenía controlado. Mal, si quieren, pero lo tenía controlado. Y ahora que otra vez estaba libre. Faltaba ver si Madero podía mantener el orden. Pero en ese momento él se fue, moriría en Francia, y hasta llegaría la historia de Porfirio Díaz y su vida política. Y todo esto, ustedes estarán pensando, bueno, pues ya estamos acabando la etapa de la revolución. Estamos hablando de 1911. O sea, esto comenzó desde 1909, que fue la candidatura. Estamos hablando de que en 1911 Porfirio Díaz ya estaba fuera del país. Curiosamente, los historiadores señalan que la revolución acaba en el 21, algunos dicen que en el 17, como quieran, varía dependiendo del autor. Otros dicen que no ha acabado, también, porque no se han cumplido todas las promesas de la revolución. Pero vamos a tomar la fecha del 21. Si estamos hablando y recordando lo que a ustedes les dijeron de la Revolución Mexicana, que fue un movimiento para quitar a Porfirio Díaz, pues Porfirio Díaz se fue en 1911, entonces nos están sobrando muchos años, ¿no? Como que las cuentas no nos dan. El señor finalmente dejó el país, se fue en 1911, se olvidó de todos, se fue a morir a Francia, y todos los demás años de reguerra, ¿contra quién fueron? Se supone que ya se había ido el señor. Bueno, porque aquí viene la verdadera etapa más fuerte y más intensa de la revolución. Porque efectivamente, como lo dijo Porfirio Díaz, habían soltado al tigre. Una vez se fue Porfirio Díaz, hubo que hacer elecciones para ver quién iba a ser el nuevo presidente. Obviamente, ya saben ustedes quién ganó. Ganó Madero, pues él había hecho todo este show, pues él tenía que ser el ganador. Entonces ganó y se convirtió en presidente de México. La cosa con Madero es que cuando él llega al poder, decide conservar en los lugares más importantes, los puestos públicos más importantes de México, a gente de Porfirio Díaz. Esto molestó muchísimo a los liberales y a los revolucionarios, como ahora se hacían llamar, porque obviamente ellos decían, pues si nos hemos dado de balazos contra la gente de Porfirio Díaz para quitarlos, ¿cómo es posible que ahora los dejas? Muchos de ellos ya se veían ocupando puestos importantes en la vida pública, y de pronto le sale a Madero como que, ¿qué crees? Pues tú, ¿te acuerdas que tú peleaste conmigo? Pues sí, pues ahora ya no. Entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿para qué luchamos? Sobre todo, de manera individual, decían la gente revolucionaria, ¿para qué luché yo si no me ibas a dar un puesto público? ¿Para qué me uní a ti si al final de cuentas tú ibas a beneficiar a los mismos de antes? Y es que Madero decía, y a ver, ustedes piénsenlo y díganme si tiene razón o no, piénselo un poco, bueno, reflexionenlo. Madero decía, no le puedo dar el puesto de educación pública a un campesino, por mucho que sea guerrillero, por mucha bala que sepa tirar, pero que no sabe leer ni escribir. ¿Qué decisiones va a tomar? No sabe ni leer ni escribir, por muy revolucionario que sea. Decía, no, yo a la gente a la que le tengo que dar los puestos públicos es a la gente que sepa leer, que sepa escribir y que esté preparada. Eso decía él. El hecho es que no ayudó para nada a los revolucionarios. Es más, cuando finalmente toma posesión, da la orden de que se desmantele el ejército revolucionario porque ahora van a formar parte del ejército federal que tenía Porfirio Díaz. Entonces, imagínense, le estás diciendo a los revolucionarios que ahora trabajan junto con los otros que antes estaban disparando. Y entonces acá había un conflicto muy grande porque los federales sentían que realmente los revolucionarios habían ganado porque los habían agarrado como desprevenidos, porque habían agarrado a don Porfirio fuera de la jugada y que no le dieron oportunidad como de armarse, de armar realmente un frente de batalla contra ellos.
y sentían muy en lo profundo que de haber continuado peleando tarde o temprano hubiesen vencido a los revolucionarios. Pero ahora tenían que estar conviviendo juntos en los mismos lugares, en las mismas instalaciones. Pues imagínense ustedes cuál era el sentimiento entre unos que odiaban a los federales y los federales que odiaban a los revolucionarios. Era un caos, era un caos. Un caos provocado porque obviamente Madero quería conciliar facciones que no entendía él que venían a cambiar al otro poder. Entonces, como no beneficiaba ni a sus líderes revolucionarios y conservaba la misma gente en el poder, empezó a perder apoyos de su gente. Es decir, los revolucionarios empezaron a darle la espalda poco a poco a Madero. Incluso el mismo Zapata, que ayudó durante ese momento a que se corriera Porfirio Díaz, que Zapata es muy claro, ¿eh? Zapata lo que quiere son sus tierras, quiere su reparto de tierras. Llega a hablar con él y le dice, bueno, pues ya te pusimos en el poder, pues ahora es el reparto de tierras, ¿no? Regrésale a la gente las tierras, regrésame a mí mis tierras también, le decía Zapata. ¿Y qué pasó? Pues que Madero le dijo, esto va a tener que esperar, porque eso no urge, hay cosas que urgen más. Ahorita eso no importa. Y obviamente Zapata se enojó porque dijo, o sea, yo peleé porque tú nos ibas a dar el reparto agrario y ya me sales con que eso no urge. Pues no. ¿Qué provocó? Que se le levantara en armas Pascual Orozco, con el que antes había peleado, que se le levantara en armas Zapata, fíjense, Zapata contra Madero, una de esas cosas que tampoco nunca nos platican, ¿sí? Se le levantaron en armas para quitarlo del poder. ¿Y qué hizo entonces Madero? Echarle a los federales. Le echó a los federales a Pascual Orozco, que era su amigo, le echó a los federales a Zapata, que también había peleado con él, para que vean cómo estaban las cosas. Al mismo tiempo, los federales pues, tampoco querían a Madero, porque lo veían justamente como a un aprovechado que usó un momento para poder quitar a Porfirio Díaz. Entonces empezaron a crear una estrategia para quitarlo del poder. Al mismo tiempo que Madero estaba peleando contra Pascual Orozco y Zapata, ya los mismos federales estaban haciendo su plan. Aquí resulta que interviene el embajador de Estados Unidos en México. El embajador de Estados Unidos en México, por alguna extraña razón, eso diría él, no le gustaba a Madero como presidente. Entonces empezó a crear un plan para quitar junto con los federales a Madero del poder. Resulta que hubo un motín en la cárcel de Lecumberri, que era la prisión donde Madero mandaba a todos los federales, porque además Madero tenía la mala costumbre de que cada vez que agarraba enemigos no los mataba, o sea, no los fusilaba, sino los encerraba en Lecumberri. Ahí encerró incluso a Villa, que también había peleado con él, lo encerró en Lecumberri. Y cuando se da el motín de Lecumberri, se escapan muchos federales que luego van a formar parte de un ejército que en la Ciudad de México le van a empezar a hacer la guerra a Madero. Obviamente Madero va a tratar de pelear entonces ahora contra Pascual Orozco, contra Emiliano Zapata y contra los federales que se le acababan de levantar en plena Ciudad de México. Para eso decide ocupar al que es uno de los generales más importantes de la época de don Porfirio Díaz, ni siquiera de su época. Victoriano Huerta tenía fama de ser muy astuto y de ser un sujeto bastante egoísta. Incluso su hermano le había dicho, Gustavo Madero, le había dicho a Madero que no confiara en él porque tenía mala fama y que no era realmente la mejor persona para hacerse cargo del ejército federal. Sin embargo, Madero confió en él y lo mandaba a pelear a todos estos frentes y curiosamente él no ganaba. No podía, pese a que tenía ejército federal, pese a que tenía un montonal de cosas, no podía vencer ni a los sublevados de la Ciudad de México, ni a la gente de Orozco, ni a la gente de Zapata. Empezó a sospechar Madero de que Victoriano Huerta pues, no estaba peleando en serio, sino que nomás estaba haciendo loco. Y le puso un plazo, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que acabes con toda esta gente que se escapó de Lecumberri, que ahora está dando lata, y que los derrotes por completo. Victoriano Huerta incluso comenta que no se preocupe, señor presidente, para el día de mañana, a esta hora, todo esto habrá terminado. Y efectivamente,
Victoriano Huerta va junto con los federales a encontrarse con estos sublevados de la Ciudad de México, únicamente para aliarse con ellos y tomar prisionero a Madero en la Ciudad de México. Así es, así es, así es. Entonces, le juega la trastada a Madero. Obviamente se da cuenta que no tiene con qué defenderse. Huerta le dice, tienes que renunciar al poder, no te queda de otra. Si quieres salvar tu vida, Madero, tienes que renunciar al poder. Y Madero, que obviamente en ese momento está indignado, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que cayó en el embuste, cayó en la mentira, cayó en la trampa. No está dispuesto a entregarle la presidencia a Victoriano Huerta. Su esposa, al darse cuenta de que la situación de su marido es muy delicada, pide ayuda a todos los embajadores que hay en México, incluyendo al de Estados Unidos. El de Estados Unidos le dice, no, pues lo que más le conviene a su esposo, señora, es que renuncie al poder. Dice, pero mi esposo no va a renunciar a favor de Victoriano Huerta porque pues obviamente es un traidor. Dice, bueno, pues mire, podemos hacer esto. ¿Quién es uno de los amigos de su esposo? No, pues un tal Pedro Lascurain, que es un amigo que también pertenece a una familia no noble, sino una familia importante de la aristocracia mexicana. Bueno, pues le decimos a Pedrito Lascurain que se convierta en presidente de México. Está bien. La promesa que le dan a la señora es de que si Madero renuncia al poder, lo van a exiliar a Europa y obviamente le van a aplicar la de siempre de nunca regresas, te quedas allá y jamás, jamás volverás a pisar suelo mexicano. Tanto a él como a su vicepresidente, que era un tal Pino Suárez, también por eso tiene su calle. Y Madero pregunta quién se va a quedar con el poder. No, pues se va a quedar Pedro Lascurain, que es amigo tuyo, que no sé. Órale, pues. Entonces Madero finalmente firma su renuncia, cede el poder a Pedro Lascurain y finalmente dicen, bueno, pues Madero, está hecho, ya no eres más presidente de México, te vamos a llevar hacia Veracruz para que de ahí partas en un barquito y nunca regreses a México. Curiosamente, en el camino, en el trayecto, es asaltado la carroza donde va Madero y le disparan y los matan a los dos, tanto a Madero como a Pino Suárez, los masacran. Todo el mundo sabe que fue Victoriano Huerta el que los mandó a matar. Obviamente el periódico diría, sufrió un asalto y en el asalto lo asaltaron, así que le quitaron sus cosas y le dispararon, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre. Pedro Lascurain toma la presidencia de México, jura ante el Congreso de la Unión ser presidente de México y 45 minutos después renuncia a la presidencia de México y como la constitución de aquel entonces señalaba, porque fíjense, hace esto, jura al Congreso de la Unión ser presidente de México, nombra a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y luego renuncia. Y la constitución de aquel entonces señalaba que a falta de un presidente, el que se convierte en presidente es el secretario de Gobernación. Entonces, se convirtió en presidente de México Victoriano Huerta. Muchos años después se sabría que Victoriano Huerta mantuvo pláticas con el embajador de Estados Unidos y que entre ellos hicieron este plan que se llama el Pacto de la Embajada, donde buscaban justamente quitar a Madero de la presidencia. Es lamentable lo que le hicieron. Mucha gente considera que la muerte de Madero realmente es producto de su propia incapacidad política. Porque como ustedes se dieron cuenta, trató de conciliar dos grupos completamente enemistados políticamente y era muy difícil que lo pudiera sacar adelante. Y obviamente tampoco siguió los consejos de la gente que sabía perfectamente cómo eran esa gente anterior que estaba como Porfirio Díaz y que cómo se las gastaban. Entonces todo eso le costó la vida, ahora sí, literalmente. Pero curiosamente con la muerte de Madero, Zapata, que estaba peleando contra él, se levanta en armas contra Huerta porque, o sea, sí, yo estaba peleando contra mi compa, pero no me lo podías matar. Pues a final de cuentas yo estaba con él. Entonces ahora se levantan en armas, tanto Pascual Orozco como Zapata, como Villa, que antes estaban contra Madero, ahora están contra Huerta. ¿Sí? O sea, es un desastre, como pueden darse cuenta. Obviamente, también en el norte se va a levantar en armas Venustiano Carranza,
uno que parece Santa Claus, pero no lo es, y que junto con Álvaro Obregón van a ser los más duros de vencer durante todo el periodo que continúa de la revolución. Un periodo en el que van a pelear todos juntos contra Victoriano Huerta. Aquí comienza, mis estimados alumnos, la etapa más cruda de la revolución. Estamos hablando nosotros de que los federales empezaron a hacer tácticas bélicas armadas para tratar de defender la nación usando todo tipo de estrategias, incluyendo la leva. A lo mejor ustedes no saben lo que es la leva, pero la leva es una táctica de reclutamiento muy antigua, militar, donde básicamente tú levantas a toda la gente que está en condiciones de pelear para que combatan, quieran o no, ¿eh? Eso es la leva, vámonos. A ver, ¿tú cuántos años tienes? No, pues tengo 13 años, ya sabes, ya puedes cargar un arma, órale, vámonos para arriba. Entonces llegaban los federales a los pueblos y juntaban a todos los hombres y veían que estuviesen en capacidad de poder pelear y los reclutabas. Si te decía uno, no, yo no quiero ir a pelear, lo fusilabas ahí mismo. ¿Por qué? Si no está contigo, está con el enemigo. Vámonos, vámonos, para pronto. Entonces reclutaban gente entre los 13, 40, 50 años, hombres, todos ellos, vámonos a pelear. Como no eran militares, porque eran gente como ustedes y como yo, que ¿qué sabemos de disparar un arma? ¿Qué sabemos de tácticas militares? No sabemos absolutamente nada. Nada más nos llegaban y nos levantaban y decían, no, dale, vámonos para arriba. Como éramos gente así, y eran gente así, los militares no estaban dispuestos a perder balas y a perder equipo con gente que no sabía pelear. Entonces, usualmente, una vez que los habían levantado, pues se llama leva, los rapaban por completo para dejarlos pelones. ¿Para qué? Para distinguir a los militares que sí tenían formación de los que habían levantado. Así los distinguían, los rapaban todos. Entonces, cuando empezaban las peleas contra los revolucionarios, mandaban siempre primero a los pelones para que justamente los revolucionarios se acabaran sus balas con la gente común, con la gente que habían levantado, con los pelones. Es por eso que los revolucionarios siempre decían, ahí vienen los pelones, refiriéndose a los federales, pero en realidad no eran federales, era gente común la que salía a atacar. Gente que además, si regresaban, pues los mismos federales los mataban, entonces no había dónde hacer. Entonces iban estos mexicanos a enfrentar a los revolucionarios para encontrarse con sus balas, creyendo que supuestamente con eso se iban a gastar sus balas y ya después venían los verdaderos federales a pelear contra los revolucionarios. Esa era la etapa de la revolución. Y los revolucionarios hacían lo mismo, no crean que ellos también estaban exentos. Estos tipos también llegaban a los pueblos y agarraban a todos los jóvenes que estaban y hombres que estaban en posición de pelear y vámonos a la revolución. La revolución, te lleva a la revolución. No hay de otra. Así mucha gente abandonó sus hogares. Algunos lo hacían también por voluntad propia, también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque también no vivían en condiciones mejores. Para muchos de ellos empezaban a llegar las historias de que las hazañas de Villa, las hazañas de Carranza, de Álvaro Obregón, de Zapata, que si ya tomaron tal pueblo, que si vencieron a no sé qué tanto. Y hubo mucho joven que por voluntad propia se unió al movimiento. Obvio, también hubo gente que acompañado de las mujeres también, porque las mujeres se iban con ellos, se unieron a la revolución. Es por eso que es un movimiento armado donde las mujeres tienen un rol bastante importante, porque no nada más acompañaban a lo que es el grupo militar, sino que también peleaban contra los federales. Iban armadas, como ustedes saben, iban justamente con el fusil y entraban a los balazos y peleaban junto con los hombres. Y fue de esas cosas que difícilmente nosotros podemos ver, donde la participación de la mujer fue realmente importante por parte de los revolucionarios, por parte de los federales no. La lucha, obviamente, de federales contra todos estos revolucionarios que supuestamente su lucha era porque habían matado a Madero, finalmente concluyó en que Victoriano Huerta se va del país, termina renunciando porque se da cuenta que no tiene opciones de ganar, renuncia a la presidencia, se va exiliado a Cuba, y finalmente no hay presidente. Entonces Carranza, junto con Villa, junto con Zapata, junto con Álvaro Obregón, junto con todos ellos,
deciden juntarse para ver qué es lo que se va a hacer. Los Vengadores deciden juntarse para decidir quién va a gobernar el país. Y lo hacen en un congreso que se llama el Congreso de Aguascalientes. Curiosamente, para este momento, si bien es cierto que todos peleaban juntos, eran juntos pero no revueltos. Es decir, Carranza tenía sus propias intenciones, Villa tenía sus propias intenciones, Zapata tenía sus propias intenciones y cada quien tenía sus propias intenciones. Y veían como amigo, pero al mismo tiempo como enemigo al otro. Y de hecho hay anécdotas de que Carranza y Villa tenían conflictos entre ellos porque a Carranza no le gustaba cómo peleaba Villa, que era básicamente a través de la violencia pura y extrema, y que lo consideraba básicamente alguien nefasto. Y lo mismo pasaba con Zapata, que incluso Carranza llegó a decir de él que él no era más que un campesino iletrado. Ese era el cariño que se tenían entre los revolucionarios, amor puro. Así se las gastaban entre ellos. Les cuento todo esto porque es hora de ir quitando de encima esos mitos que se tienen sobre los revolucionarios y sus imágenes perfectas que tienen. En realidad, entre muchos entre ellos se odiaban y entre ellos iba a haber todavía un conflicto enorme por el poder. ¿A qué nivel llegó que entre todos ellos, aun cuando peleaban juntos, no se confiaban? Que cuando se hace el Congreso de Aguascalientes, Carranza decide no ir, decide mandar un representante. Y al darse cuenta los demás que Carranza tampoco va a ir, los demás tampoco deciden no ir y deciden mandar representantes, porque ninguno de ellos está dispuesto a exponerse al ejército del otro. Cuando se da el Congreso de Aguascalientes, se reúnen todos los representantes de estos ejércitos revolucionarios. Y fíjense qué curioso, empiezan a hablar sobre cuál va a ser el futuro de México, quién debe gobernar, y están de acuerdo en una cosa, en que debe elegirse a un presidente interino, para que después, cuando haya elecciones, ya se elija finalmente a un presidente fijo. Y que obviamente se tiene que hacer una nueva constitución, porque la constitución que había gobernado, la de 1857, ya tenía un ratote, pues ya quedaba muy obsoleta y obviamente ya no cumplía con las necesidades del México moderno de aquel entonces. La cosa es que cada uno solicitaba que se deshicieran del ejército los demás. Es decir, Carranza decía, si ya se acabó la guerra, no hay necesidad de que Zapata ni Villa mantengan su ejército. Lo que deben hacer es unirse a mi ejército. Y obviamente Zapata dijo, qué padre, ¿no? ¿Por qué no mejor tú renuncias a tu ejército y te unes al de nosotros, ¿no? Y lo mismo dijo Villa, ¿por qué no mejor ustedes renuncian a sus ejércitos y se unen al mío? Al final de cuentas, todos dijeron una cosa, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a renunciar todos a nuestros propios ejércitos y vamos a proteger, a crear uno solo que proteja al presidente interino, que se eligió en ese entonces a un tal Eulalio Gutiérrez, que seguramente jamás se habían escuchado hablar de Eulalio Gutiérrez. ¿Por qué? Porque la historia no lo suele poner en ningún plano importante. Eulalio Gutiérrez fue elegido como presidente interino y todos iban a renunciar a sus ejércitos para crear un ejército unificado que defendiera a Eulalio como presidente. Y lo firmaron sobre la bandera de México. Ahí los tienes a todos los querubines firmando sobre la bandera de México. Al día siguiente, cada quien se peló con su ejército y dejaron a Eulalio con unos cuantos. O sea, no sirvió para nada la firmadera de la bandera. O sea, así fue. Así fue. Entonces Eulalio se va a la Ciudad de México porque es el presidente interino, pues tiene que gobernar. Y estando ahí, se da cuenta de que lo visita Zapata, que lo visita Villa, para ver si ya se acomodó en la ciudad y si se encuentra bien. Y ya saben, si necesitas algo, aquí estamos, tú somos tus amiguitos, no sé qué tanto. Y Eulalio se da cuenta de que vienen con sus ejércitos. Entonces él empieza a sospechar que ahí hay algo turbio. Carranza permanece en el norte nomás, quieto, tranquilo, vigilando los movimientos de todos. Eulalio se empieza a sospechar sobre todo de Villa y le dice que pues
pues que se vaya de la Ciudad de México, que sí está él muy bien, que está cómodo y que se regrese a su tierra, que él va a gobernar México tranquilo. Y ella le dice, pues no me corras, pues si todos somos aquí amigos, ¿por qué me corres? Y es acá cuando vienen todas las anécdotas de que Villa, pues hacía destrozos en la Ciudad de México porque básicamente se divertía de lo lindo en la Ciudad de México. Incluso hay historias bastante feas, como la de que básicamente mujer que le gustaba, mujer que se llevaba, se las robaba. Hay una anécdota de que incluso él llega a Palacio Nacional y se da cuenta que hay una mujer muy guapa trabajando como secretaria en la parte de recepción y que le dice literalmente, ¿sabes qué? Mañana vengo por ti. La chica no regresó a trabajar al día siguiente. O sea, pero no porque se la llevara. La chica se espantó tanto que ya no quiso regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque sabían que así se las gastaba Villa, que Villa se robaba a las mujeres obviamente, para tenerlas, y porque así era él. Echaba bala, robaba mujeres, hacía lo que quería. Y obviamente todo esto secundado por Eulalio Gutiérrez, que Eulalio Gutiérrez no se atrevía a correrlo definitivamente de la Ciudad de México porque pues Villa tenía más ejército que él. Incluso era secundado por Zapata, que Villa y Zapata estaban haciendo como equipo. Entonces Eulalio se encontraba como más temeroso de que en cualquier momento le fuesen a quitar la presidencia que de realmente proteger la ciudad. Así que decide acudir pues con el único que queda, con Carranza, para pedirle ayuda de, oye, no seas mala onda, quítamelos de encima. Para lo que obviamente Carranza lo manda a volar. Le dice, no, pues no, tú eres el presidente, ¿no? ¿A mí qué me vienes a decir? Tú arréglatelas tú solo. Entonces Eulalio decide confrontar directamente a Villa para decirle, ¿sabes qué? No me gusta que estés aquí, siento que me estás haciendo algo turbio, te pido que te vayas de la Ciudad de México. Y Villa sorprendentemente le dice, está bien, si te molesta mi presencia, pues yo me voy, tomaré parte de mi gente y me regresaré a mi tierra. Listo, ahí nos vemos. Y Zapata también va a hacer lo mismo, ya no se va a regresar. Entonces Eulalio ve una oportunidad de atacar a Villa mientras está regresando a su tierra, porque no confiaba en él, obviamente. Entonces Eulalio decide, junto con el ejército, atacar por la traición a Villa para, desafortunadamente, él encontrarse con que ya lo estaban esperando todos afuera de la Ciudad de México, tanto zapatistas como villistas, y lo derrotan. De hecho, apenas salva la vida a Eulalio Gutiérrez de milagro. Y va a ver a Carranza para suplicarle que le ayude, que por favor, que haga algo, porque Zapata y Villa le quitaron el poder y traicionaron al ejército constitucionalista que habían dejado. Y le fue a chillar a Carranza, en pocas palabras. Y Carranza dice, no, 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 lo que hicieron fue mal, porque habíamos acordado todos que tú eras el presidente provisional. ¿Cómo crees que van a poder hacer ellos? Eso es una traición a la nación. Por lo tanto, ahora le declaro la guerra a Villa y a Zapata. Y entonces ya teníamos a Álvaro Obregón y a Carranza peleando contra Zapata y contra Villa. Es la revolución. Es la revolución. Y aquí entra la última etapa de lo que va a ser la revolución. Estamos hablando que es el momento en que los mexicanos más sufrieron. Les voy a explicar. La historia de la revolución se puede ver en dos sentidos. Los revolucionarios, que es la parte de las batallas, los líderes, las hazañas, que si la batalla de no sé dónde, que si la batalla de no sé cuál, y la de los revolucionados. Los revolucionados hoy en día se le conoce a la gente que vivió la revolución, pero la gente común, la gente como nosotros, que si de repente estuviéramos en un movimiento armado, pues nos va a arrastrar el movimiento. Hoy en día la historia de México trata de verse desde esas dos perspectivas, tanto de la de los revolucionarios como la de los revolucionados. La pobre gente que le tocó vivir toda esta parte más cruel y más dura de la revolución, desde las batallas contra Huerta hasta cuando finalmente estos grupos se van a pelear entre ellos. Estamos hablando de una época en la que llegaban los revolucionarios con sus ejércitos a los pueblos, ¿sí? A saquear, a acabar con absolutamente todo, y que sospechaban de todos los pueblitos porque no sabían si eran villistas, si eran zapatistas, si eran carrancistas, obregonistas, y a veces para no entrar en sospechas acababan con todos los del pueblo. Es esa parte tan fuerte, tan cruda. Es la época en la que también los líderes, para poder ganarse mucho más ejército,
permitieron que sus ejércitos fueran lo más vil, lo más cruel y lo más sanguinario posible. Estamos hablando de que hay anécdotas de que llegaban a los pueblos, los revolucionarios, juntaban a todas las mujeres en una iglesia, a todas las mujeres casadas, no importaba, ¿sí? Y se las daban a la tropa para que abusara de ellas. Es real. Porque obviamente la tropa no tenía mujeres, entonces, ¿qué hacían? Llegaban a los pueblos, juntaban a todas las mujeres y abusaban de ellas. La excusa, pues el pueblo, la tropa tiene que satisfacer sus necesidades. Te escucho, Ornella. Bueno, iba a comentar que mi abuelita, que ya falleció, a ella, bueno, a su mamá le tocó la revolución, y ellas vivían en un pueblito de San Luis Potosí que se llama Villa de Reyes. Uh-huh. Entonces ella me platicaba que sí era así, o sea que no todos los revolucionarios eran, o sea, no todos tenían principios, no todos eran gente buena. O sea que también había mucha gente que se metía a asaltar a las casas, que violaban mujeres, así, o sea, muy feo, que luego también provocaban incendios solo porque sí, o sea, veían así, no, pues esta persona tiene aquí su, no sé, trigo, por decir, maíz o lo que sea, e incendiaban su casa, cosas así muy feas, ¿no? Que también se llevaban a los niños desde que estaban muy chiquitos para que paran, pero apenas así de 10, 11 años el niño y aún así se los llevaban. Es cierto. Fíjate, Ornella, y muchas gracias por tu comentario, que justamente hace como unos 30 años, el INAH sacó una convocatoria para que la gente escribiera anécdotas sobre la revolución. Se llamaba la convocatoria Mi pueblo durante la revolución. La cantidad de información que recibió el INAH fue bestial. Enorme, 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 enorme. Anécdotas de gente como tu abuelita que lo vivió, que obviamente fue y marcó su vida de forma importante. Y el INAH lo que hizo fue publicar 3 libros completos sobre cómo fue la memoria de estas personas, cómo fue la vida de estas personas durante la revolución. Y se comentan muchos casos como el que tú nos acabas de contar, que llegaban, quemaban, abusaban de las mujeres, de gente que incluso les venían con el chisme, ya se acercan los revolucionarios, porque les decían así, porque para saber quiénes eran, si eran zapatistas, villistas, tú no sabías. Tú lo que hacía la gente entonces es irse al cerro a esconder para que saquearan el pueblo y ya una vez que se hubieran ido regresaban. Es ese tipo de momento, para que ustedes me entiendan. Es un momento bastante difícil para la gente, porque obviamente la gente solamente veía eso, la destrucción, la violencia, la muerte, y que además no había estabilidad, porque llegaban los revolucionarios a un pueblo y decían, ahora ustedes, este pueblo es zapatista, y ustedes tienen que pelear con Zapata. Y te daban incluso hasta su billete, porque los revolucionarios tenían sus propias monedas y sus propios disquebilletes, y luego resulta que ahora ya el que mandaba era Carranza, entonces ya las monedas de Zapata y de Villa ya no te servían, y era un caos total. Era un caos total para la gente común, para el ciudadano común, que lo tuvo que vivir. Incluso la anécdota, de las anécdotas más crueles que se cuenta de la revolución es la famosa matanza de chinos de Torreón. Los chinos en Torreón habían llegado después de que Estados Unidos los corriera, porque los Estados Unidos corrieron a todos los chinos después de que los utilizaron para construir todas sus rutas de ferrocarriles. Así le hicieron los americanos, trajeron chinos, construyeron las rutas y luego los corrieron del país. Entonces muchos de ellos no se regresaron a China, se quedaron al norte del país a vivir y muchos de ellos prosperaron y tuvieron muchos negocios en Torreón, a tal nivel que básicamente la ciudad de Torreón, todos los puestos importantes de la ciudad, los del banco, todas las zonas importantes eran de chinos. Cuando llega la revolución, lo que hizo la gente de Torreón fue acusar que la gente china estaban del lado de los revolucionarios enemigos. Y entonces, ¿en qué acabó esto? En que los revolucionarios que llegaron mataron absolutamente a todos los chinos que había en Torreón. A todos, a todos, a todos. Y los juntaron los cuerpos en la plaza. Uno de los actos más crueles que hubo durante la revolución, pero era la tónica. Era lo más común. Hay un libro muy importante que se llama Los de Abajo, que usualmente se les deja leer a todos
a todos los mexicanos durante la secundaria, durante la prepa. A lo mejor ustedes lo leyeron o les dijeron sus maestros que lo leyeran y no lo hicieron. Y aquí voy de nuevo yo con que lo lean. Porque ese libro está justamente escrito por una persona que estuvo en la revolución y que te cuenta de manera muy clara y muy precisa cómo se las gastaban los revolucionarios. Es un gran libro, ojalá que lo puedan leer, se llama Los de Abajo. Cuenta precisamente cómo llegaban, se llevaban a las chicas para luego tenerlas ellos como algo particular, privado, como si fuese un objeto. Así era la época, era una cosa muy cruda, muy violenta. Mataban a la gente, mataban a los niños y no querían irse a la guerra junto con ellos. ¿Y por qué? Porque simplemente se estaban peleando entre facciones, porque era una guerra de facciones entre carrancistas, villistas, zapatistas, la gente de Obregón, todos peleando entre ellos, como la Civil War de Marvel, una cosa así, ¿sí? Todo lo que, sin todo el glamour de Disney, pero una cosa terrible. ¿Y por qué? Por el poder, porque la silla estaba vacía, como lo había dicho Porfirio Díaz, ese era el tigre, el poder, y ahora todos se tenían que pelear por él y a ver quién lo iba a controlar. La guerra. Carranza terminó ganando el conflicto entre todos estos gallos. Y se preguntaban ustedes desde dónde sacó Carranza para vencer a Villa y para vencer a Zapata, pues de nuestro vecino del norte. De ahí lo sacó. Consiguió que le dieran muchísimas armas, que le dieran lanita para poder comprar armas en el extranjero, y con eso se equipó bastante bien, y con eso fue venciendo poco a poco a cada uno de los enemigos. Primero, obviamente, a Villa, que pasó de tener toda una división, como le llamaba él, la división del norte, que eran un montonal de personas, a tener unos cuantos soldados. Cuando Villa se da cuenta de que ya no tiene con qué hacerle frente ni a Obregón ni a Carranza, decide irse del país, a esconderse en sus tierras y olvidarse de todo. Y Zapata, al darse cuenta que Villa ya no estaba en el conflicto, tampoco dijo, no, pues ya, ahí muere, se acabó. Y es entonces cuando Carranza finalmente llega a la Ciudad de México y toma el control. Y entonces manda a que se haga la Constitución de 1917, donde se va a colocar que el derecho a la educación, que el derecho a un trabajo digno, el artículo 123, para que donde vienen las condiciones en las que el trabajo se debe sostener, que la jornada laboral nunca será de tanto, que todo esto es básicamente lo que los revolucionarios defienden como la gran causa de la lucha, la Constitución de 1917, porque gracias a esa Constitución supuestamente valió la pena toda la matadera de los años anteriores. ¿Sí? Todo fue por esa constitución y porque supuestamente eso traía nuevos derechos para los ciudadanos, la repartición de tierras en el 27, es decir, todo eso que supuestamente buscaba la revolución, se coloca en esa constitución. Ahora, una cosa es que lo diga en papel y otra cosa es que se haga de hecho. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que todavía sigue peleando por la lucha de sus tierras. ¿Por qué? Porque no se les han entregado. ¿Sí? Díganme ustedes cómo está la situación laboral en México, pese a que supuestamente tenemos un montonal de leyes que regulan lo laboral. ¿Cómo andamos? Por eso es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero la Constitución del 17, para los revolucionarios, supuestamente es el fin último de todo el conflicto. Es donde se plasman todas las necesidades y todo lo que era la lucha en sí misma. Aunque como se los he podido platicar y ustedes mismos seguramente se han dado cuenta en este pequeño resumen, fue más una lucha por el poder entre ellos, por ver quién al final se quedaba con la silla. Incluso está esa famosa foto de Villa y Zapata justamente sentados ahí y compartiendo y bebiendo, porque al final eso es el resumen de la revolución, es un conflicto entre facciones, porque lo de Porfirio Díaz, como se pudieron dar cuenta, quedó atrás, pero hace muchísimo tiempo. Se fue casi iniciando el movimiento. Lo que siguió fue exactamente lo que él mismo profetizó, una lucha encarnizada por ocupar el poder. ¿Y qué creen? No bastó la Constitución para convencer a la gente de que la lucha había servido para algo, porque ¿cómo convences al pueblo de que su gente murió, de que sus hijos fueron asesinados, de que sus familias fueron separadas brutalmente por violencia, de que sus mujeres fueron asesinadas y violadas y ultrajadas para poder tener una constitución? ¿Cómo convences a la gente con ese argumento?
no basta, no basta. Y la gente durante muchos años va a sentir ese remordimiento hacia los revolucionarios a tal nivel que los revolucionarios van a tener que implementar un montonal de mecanismos para convencer al ciudadano común de que la revolución fue para algo. Ya lo veremos cuando entremos en la década de los 20 y los 30 y los 40, qué hicieron los revolucionarios para convencer al mexicano de que la revolución no fue nada más una lucha por el poder, sino que realmente persiguió un fin, que de hecho casi casi es como el origen del México moderno. ¿Ok? Pero ya hablaremos nosotros de eso más adelante. Lo que yo les quería contar era cómo ocurrió, cómo pasó, porque además no acabó ahí. Después Carranza se pelearía con Obregón y Obregón lo mataría y luego mandarían a matar a Zapata y a Villa. Es decir, aun cuando se hizo la Constitución del 17, siguieron peleándose entre ellos. O sea, no acabó nomás ahí, siguieron destruyéndose entre ellos. Hoy la mayoría de ellos están enterrados juntos en el Monumento a la Revolución, cómo es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Era que ustedes entendieran esos dos lados de la revolución. La revolución, como se cuenta usualmente con los grandes héroes y que si Villa, que si Madero, y el otro lado, el lado del conflicto, de la lucha por el poder y del sufrimiento de la gente que la tuvo que pasar bastante difícil durante ese periodo en el que obviamente se salvaba el que podía, como en toda guerra. Y así fue también para ellos. Y al final, lo que queda es, bueno, ¿y todo esto para qué? Ya veremos en las futuras clases para qué fue y cómo trataron los revolucionarios, insisto, de tratar de vender la idea de que la lucha fue para la gente cuando ellos mismos se encargaron de acabar con gran parte de esa gente, ¿no? Queda ahí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran compartir. Ya platicamos un poquito y de manera muy resumida de todo lo que fue el movimiento de la revolución. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna anécdota que comentar. Los escucho, ustedes díganme. O si no, pues ya vámonos a comer. Bueno, pues parece que no. Bueno, pues entonces lo dejamos por hoy hasta aquí, ya para que se vayan a comer. A ver, Ángel, te escucho. Adelante, Ángel. ¿Eh? ¿Ya lo hacen? Eso es lo que te digo, o sea, para mucha gente dice, bueno, ok, me dices que la revolución fue para acabar con estas prácticas, pero tú mismo me lo estás diciendo, pues si todavía siguen esas prácticas, entonces, pues entonces, ¿qué? O sea, ¿para qué nos estuviéramos balaceando todos y para qué estuvimos ahí haciendo tanto relajo? ¿No? Pero, insisto, mira, va a venir una época en la que nos van a tratar de vender la historia de otra forma, de otro, con un relato distinto. ¿Por qué? Porque los que van a gobernar son justamente los jefes revolucionarios. Entonces, pues, no puede venderse la historia como que eran los malos, tiene que venderse de otra manera. Pero muchas de las prácticas que se hacían antes de la revolución todavía continúan, muchas de ellas, ¿sí? Entonces, incluso vamos a ver cuando hablemos del cine mexicano, las películas de Pedro Infante, pues el México que retratan es el México de Porfirio Díaz, del rancherote, del hacendado, que, que dices tú, bueno, pero pues, si eso se supone que lo teníamos que quitar y que ya no tenía que reflejarse, pues se refleja ahí, ¿sí? Es parte de lo que todavía existe y seguramente va a permanecer todavía en México. Muchas gracias por tu participación, Ángel. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de que nos vayamos a descansar. Si tengan alguna duda o algo. No, pues bueno, pues entonces solo me resta agradecerles su compañía. Nos vemos el día lunes otra vez. Les deseo que tengan una excelente semana. Ya está la actividad, no sé si ya la revisaron, si ya la checaron. Si tienen alguna duda de ella, recuerden que me pueden escribir, no hay ningún problema y con gusto, ¿ok? De la revolución no va a haber actividad como tal, ya vendrán otras actividades más adelante con las décadas que vienen, culturales. Y entonces, pues lo dejamos hasta aquí. Les deseo que tengan una excelente tarde a todos.
Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Hasta luego.